Tiempo de segunda entrevista. Desde ayer estamos hablando de lo que pasó en México, pasó el fin de semana. Ayer fue nuestro primer programa después de ese momento. ¿De qué hablamos? Bueno, de la operación que llevó adelante México a través de sus fuerzas de seguridad, obviamente con todo el respaldo de inteligencia que se da en este tipo de casos, que terminó con el asesinato de Demesio Oseguera Cervantes, más conocido como Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto no quedó ahí porque se supo el domingo que el hecho de que a una persona tan importante, vinculada a una organización criminal, a su vez muy importante y ramificada en México, haya sido asesinado, generó inmediatamente una ola de hechos violentos en distintos estados, varios estados mexicanos. Dejó un saldo de muchas muertes, no solo de integrantes de la organización criminal que cayeron, igual que Oseguera Cervantes, Mencho, sino también en integrantes de la Fuerza de Seguridad Mexicana o de las Fuerzas de Seguridad, la Guardia Nacional, que actuó en este hecho. Se supo con las horas, en función de comunicaciones oficiales mexicanas y estadounidenses, que hubo determinados niveles de coordinación o por lo menos de apoyo de Estados Unidos a lo que ocurrió en México, a ese accionar, y de lo que pasó en México, para entender la realidad mexicana, pero también establecer algún tipo de conexión con Uruguay. Hablaremos a continuación con Gabriel Tenenbaum, que es sociólogo, nos ha visitado muchas veces, trabaja estos asuntos y además, para completar la experticia, vivió en México y tiene, en términos académicos hasta hoy, vínculo con ese país. ¿Cómo andas, Gabriel? Bienvenido. Muy bien. Buenos días, gracias. Contame primero cómo es tu vínculo personal con México, vínculo de residencia y vínculo profesional. Bueno, hice el doctorado allá, en el Colegio de México, después hice un postdoctorado en la UNAM, y mantengo proyectos de investigación hasta la actualidad, digamos, financiados, en este caso un proyecto financiado por la UNAM, sobre un trabajo que hicimos en Uruguay, la inseguridad en el camino al estudio, y que les gustó a unos colegas mexicanos y lo estamos replicando allá. En Uruguay trabajás, y eso ha sido motivo de muchas entrevistas contigo desde que tenemos este ciclo, asuntos vinculados al crimen organizado en un sentido amplio. El lavado ha sido uno de los temas con respecto a los cuales hemos conversado con vos, también la proliferación de armas en la sociedad, en fin, podríamos estar mucho tiempo enumerando ítems. Entonces, no solo tu conocimiento de México por la experiencia de vida, sino ese perfil profesional que tenés nos hace pensar que es ideal hablar contigo de lo que ocurrió. En primer punto, ¿qué implica que haya caído alguien como Oseguera Cervantes y qué implica que haya sido golpeado, por ende, una organización criminal llamada Cártel Jalisco Nueva Generación, para entenderlo a escala mexicana? Sí, varias cosas. Yo arrancaría diciendo que los cárteles no existen, Martín. En su sentido preciso devenido de la economía, no hay cartelización. Eso como tal, algunos historiadores de las drogas mexicanos se animan a decir que pudo haber existido en la década de los 80 con Miguel Ángel Félix Gallardo y en la constitución de lo que se conoció como la Federación, que en ese momento fueron ellos, la organización de Guadalajara, los primeros que contactaron con los colombianos para pasar a ser México una de las vías de entrada a Estados Unidos de la cocaína. Hasta ese momento era el opio y la marihuana, pero posteriormente en realidad no existen cárteles en México como tal, como digamos en su acepción económica. ¿Qué sería cuál? Vamos a repetirla, porque capaz que se pierde eso. Claro, un cártel es aquella organización, unidad económica, digámoslo así, que pueda establecer alianzas con otras unidades económicas, o solamente ella como tal, por su fuerza, puede imponer precios, puede someter a los rivales, a la competencia, hacia el mínimo y hasta eliminarnos, transformarse en un monopolio. Y eso no ocurre, eso no existe. Nos expresamos mal como en tantas otras cosas, pero bueno, hoy no va a ser la entrevista sobre eso, me parece. Claro, como que usamos la palabra cártel, entiendo, escuchándote, casi que como sinónimo de grupo de crimen organizado, sí, o de narcotráfico criminal. Y listo. Exactamente. Sin problematizarla. Total. Pero está bueno plantearlo de esa manera porque es verdad que en todo esto hay un universo simbólico muy pesado. Entonces cuando de repente hablamos de cártel y hablamos como algo muy absoluto, grande, omnipotente, implacable, que no se puede mitigar absolutamente, y eso no es así. Si bien es muy importante, digamos, lo que ha sucedido en los últimos días en relación con Jalisco Nueva Generación, también hay que entender que en la larga historia del mercado de las drogas ilegalizadas mexicano y también de otros países han pasado grandes alias, ¿no? Grandes nombres. Puedo
traerte 20, 30 nombres ahora y sus alias, que desde por lo menos la década de los 80, que es como la década más, empieza a ponerse más fuerte el mercado en México, han caído y sus organizaciones también. Y sin embargo el mercado existe. Entonces, realmente la fuerza del mercado no está en los grandes líderes ni en las grandes organizaciones. La fuerza del mercado es el mercado y su ilicitud. Eso es lo que lo hace sobrevivir. De manera que en función de este hecho del que hablamos, que haya sido asesinado o abatido a alguien muy importante que lideraba una organización criminal muy importante, o sea, pese al impacto de eso, vos entendés que no hay que esperar grandes cambios de la realidad en la medida en que no va a cambiar, hasta donde sabemos, la regulación que hay en México sobre determinadas sustancias. Acá pasan varias cosas, ¿no? O sea, el Estado tiene el deber, con base en la primacía de la ley, de perseguir cualquier ilicitud. Por supuesto que se priorizan las persecuciones criminales. Entonces, tiene el deber de perseguir criminalmente a una organización criminal, a sus líderes, etc. Lo que ya sabemos por la suficiente evidencia que hay al respecto es que lo que va a hacer esto es reconfigurar los equilibrios del mercado. Y lo más probable, porque también lo dice la evidencia, es que va a ocurrir un proceso de atomización. Cuando hablo de atomización, eso quiere decir de que van a proliferar los grupos de este gran grupo, transformándose en pequeños grupos que igual van a ser importantes, que se van a estar disputando entre ellos mercancías, territorios, ¿no? Que fue un poco la historia de Jalisco Nueva Generación. Es muy importante no perder de vista la perspectiva histórica de todo esto porque nos da un montón de enseñanzas. Fíjate lo siguiente, Nemesio Ceguera Cervantes, él, digamos, perteneció a una organización llamada la Organización de Milenio o de los Valencia, que tenía como nicho la zona de Michoacán y Jalisco, un poco Colima, ¿no? Que es como la zona del Pacífico, y que trabajaban como una subsidiaria de Sinaloa, de alguna manera, ¿no? Controlaban esos territorios, pero eran Sinaloa, respondían a la organización de Sinaloa, ¿no? A la de Chapo Guzmán y Ismael Zambada, que hoy están en Estados Unidos, ambos presos, y también es otra organización que podemos hablar un poco porque se da en todo un contexto particular. Y él estaba en esa organización del Milenio, junto con los Valencia, ¿no? Cuando agarran a los hermanos Valencia, que son familiares de Gerardo González Valencia, el Queenie que tuvimos en Uruguay. Ya iremos a eso después. Exacto. Hay una disputa justamente por el negocio en esta zona de la organización de Milenio, donde el Mencho es uno de los que disputa, pero se la disputa con otros. Entonces, cada esta organización se atomiza, se disputan entre ellos y después como que triunfa, si se quiere, Nemesio Ceguera Cervantes con Jalisco Nueva Generación, con los hermanos Valencia, que son como familiares de estos viejos Valencia, que son como 15 hermanos que formaron los Queenies. Los Queenies, por muchos años, ahora también está desarticulada esa organización, vinieron a ser como una suerte de organización para legitimar los activos sucios de Jalisco Nueva Generación, para lavar los activos, ¿no? Y nosotros tuvimos uno de los casos en Punta del Este y Montevideo hace unos años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que es un ejemplo de atomización, disputas, nuevos equilibrios, pero podemos ir a la gran historia del mercado de las drogas ilegalizadas mexicano, que va desde finales del siglo XIX, ¿no? Porque parece que esto es todo muy reciente y no es así. Hay importantes historiadores de la droga mexicana que nos dan cuenta a finales del siglo XIX cómo comienza el negocio de la amapola, ¿no? Posteriormente ya viene el de la marihuana, que nos muestran estos grandes procesos de atomización. Y lo mismo en relación, por ejemplo, con Estados Unidos. Es verdad que estamos en un contexto muy particular, donde se quiere introducir el paradigma, si se quiere, del narcoterrorismo, hay una revisita a la doctrina Monroe, es verdad todo eso, posiblemente eso haya generado alguna presión en México en relación con la persecución particular de Nemesio, pero también hay que decirlo que antes de todo esto, este contexto, México también había capturado a grandes líderes, ¿no? No es algo nuevo. Pero en toda esta gran historia siempre ha participado Estados Unidos. De hecho, hay un historiador
de los espías norteamericanos en México, que ya en los años 30 del siglo pasado da cuenta como cónsules, burócratas norteamericanos hacían de espías en México para Estados Unidos y le aportaban información sobre organizaciones criminales mexicanas, que después venía el gobierno de Estados Unidos a mandarle esa información a los mexicanos para que hagan algo para capturar a fulanito o menganita de tal. Eso ya tiene casi 100 años eso. Entonces no hay novedades acá. Podemos recordar la muerte del agente de la DEA, Kiki Camarena, en 1985, que es como un mojón muy importante en esta relación de la DEA con el gobierno mexicano, y también las grandes disputas entre la CIA y la DEA en territorio mexicano, o la CIA aliándose con organizaciones criminales colombianas para el trasiego de droga con la finalidad de financiar la contrarrevolución en Nicaragua. Entonces, toda esta historia es geopolítica pura. La historia de las drogas es geopolítica y hay muchas cosas que nos parecen novedosas ahora, en realidad no son nada novedosas. O sea que, a ver si te entiendo bien, el hecho de que el mismo domingo, si no me equivoco, la portavoz de la Casa Blanca, o sea, del gobierno estadounidense, haya salido a hablar de cómo Estados Unidos aportó información para que México actuara, ahí está, y luego que el gobierno mexicano haya reconocido esa, no sé si decirle colaboración, para vos ¿no amerita una mirada especial en función de esta nueva época del vínculo de Estados Unidos con América Latina? Sí y no. O sea, sí en el sentido que probablemente esto esté en la mesa de negociación quizás con aranceles o quizás con otras cosas, pero también en la perspectiva histórica el vínculo de Estados Unidos cooperando o no cooperando, pero interviniendo en México es histórico. Bueno, pero también ahí capaz que uno podría hacer precisiones. Una cosa es cooperar, dicho así, otra cosa es presionar. Vuelvo a la hipótesis que manejabas de eventuales negociaciones donde lo arancelario incluso puede estar arriba de la mesa. No puedo decir que antes no haya ocurrido tampoco, ¿no? No puedo decirlo. Quiero ir un paso atrás en la entrevista. Cuando hablaste de la fragmentación que suele generarse en las organizaciones criminales a partir del momento en el que un operativo liderado por un Estado, por sus fuerzas de seguridad, lo descabeza. ¿Entendés que en México este golpe que sufrió la organización criminal que lideraba quien fue asesinado como cabecilla, conocido como Mencho, puede generar en el corto plazo no sé si decir una multiplicación, pero un aumento de la violencia en determinadas regiones? ¿Puede que en la mirada corta el remedio sea peor que la enfermedad, digamos? Ahora estamos en un margen de incertidumbre total, de ver qué va a pasar. Lo que entiendo que dice la evidencia es que se da este proceso de atomización, de fragmentación, donde se van a disputar justamente territorios, mercados, y no sabemos hacia dónde va a ir eso. Que lo más probable es que la violencia ya no sea tanto contra el Estado, como vimos en los últimos días, sino sea entre ellos mismos. Y también se cortan cadenas de pago, se cortan inversiones. Hay muchos ejemplos de esto, Martín. Fíjate, ahora, por ejemplo, Sinaloa, desde la captura del Chapo Guzmán y de Ismael Zambada, los hijos de ambos están disputando los territorios. La chapiza y la malliza, así le están diciendo, y hay un grupo medio neutral entre todo eso. Hay algunas grandes ciudades de Sinaloa, de Sonora, de Durango, que se construyen, por ejemplo, grandes edificios, lugares turísticos con la inversión de la renta criminal. Y todo eso está parado. Se paró el rubro inmobiliario, ¿no? Entonces tiene efectos en distintos lugares, porque uno no sabe tampoco, a ciencia cierta sabe que hay un peso, pero cuánto la renta criminal mueve la economía, mueve el trabajo, da empleo, ¿no? Entonces, claro, ahí están las cuestiones de los equilibrios que los estados también tienen que tener en cuenta. Tienen que hacer una persecución criminal, no pueden no hacerla, pero por otro lado puede haber reacciones de todo tipo frente a esto. Entonces, ahora, podemos hablar ahora de este caso que sucede con Sinaloa, donde hay una disputa interna, pero antes, que yo te hablaba de la organización de Guadalajara en la década de los 80, cuando se desarticuló, que a finales de esa década atraparon a Félix Gallardo, atraparon a Fonseca, atraparon a Caro Quintero, esa organización también se atomizó y fue lo que más conocemos hoy como organización de Sinaloa, de Juárez, de Tijuana, que muchas de ellas ahora tampoco existen, ¿no? Entonces, siempre lo mismo podemos hablar de Colombia con Cali y con Medellín. La historia nos muestra que al menos desde la década de los 80 en adelante tenemos una descentralización territorial
mucho mayor, lo cual también lo hace más difícil porque vos tampoco tenés interlocutores del otro lado como para llevar adelante algún tipo, si se quiere, de acuerdo no explícito, sí tácito, sobre cómo más o menos nos organizamos, ¿no? Porque tampoco es... También lo que nos demuestran los historiadores mexicanos del mercado de las drogas ilegalizadas es que no hay absolutos. O sea, estas frases rimbombantes de tolerancia cero, la guerra contra las drogas, o se acabó el recreo, como la versión criolla, si se quiere, de todo eso, en realidad son tan vacías y no existen en términos de las consecuencias que generan positivas para mitigar el mercado. Justamente por algo que dije al inicio, la fuerza no está en una organización o en un líder, la fuerza está en el mercado ilícito. Yo recuerdo que creo que fue en el año 2006 cuando Calderón llegó a la presidencia de México, de un signo político distinto al de los últimos dos gobiernos. Tampoco pertenecía al PRI, pertenecía al PAN. Bueno, ¿no? Al PAN con Fox, ¿no? Ahí Antes está. venía el gobierno de Fox. Hubo 12 años de gobiernos de esa fuerza, que es una fuerza más vinculada a las expresiones de derecha clásica, podríamos decir, ¿no? Que bajo justamente el gobierno de Calderón se tomó la decisión de que las Fuerzas Armadas mexicanas entraran directamente al combate contra los grupos de narcotráfico, y hay quienes ya en aquel momento advirtieron que ese era un paso en falso, que eso a México le iba a costar carísimo y que el problema que ya venía de antes y que tenía México se iba a profundizar. Pasaron 20 años. ¿Qué conclusión sacás de ese paso que dio México? ¿Y en qué está la lógica represiva en México hoy? ¿Siguen participando las Fuerzas Armadas o este cuerpo de seguridad es otra cosa? Bueno, re interesante la pregunta. Con Calderón se dio la militarización de la seguridad interna, ¿no? Y que dejó consecuencias gravísimas. La tasa de homicidios creció de forma espectacular, muchos de eso también porque los enfrentamientos directos con el crimen organizado generaban esa propia violencia, ¿no? Como tal. Y de hecho ahí hay como dos grandes periodos, porque si bien hay un enfrentamiento directo contra el crimen organizado por parte de las Fuerzas Armadas, también hay que decir que el secretario de Seguridad Pública de México, que es como el ministro del Interior uruguayo, de esa época de Calderón, hoy está preso en los Estados Unidos, que es Genaro García Luna. Hoy está preso por pacto con la organización de Sinaloa, porque lo que hubo en ese sexenio, como le dicen en México, el periodo, digamos, del ciclo de gobierno, hubo un pacto del gobierno con Sinaloa para minimizar a los otros grupos. Eso fue, y de ahí que existieron grupos como los Matacetas, ¿no? Era un grupo armado, un paramilitar de la organización de Sinaloa, exclusivamente para asesinar a integrantes de la organización criminal Los Zetas, ¿no? Entonces, tenía esas dos caras el asunto, ¿no? Tampoco era la guerra contra el tráfico de drogas, era un emblema de vuelta vacío, porque siempre habían estas ambigüedades como la que estoy diciendo ahora. Contra Sinaloa no había guerra, ¿no? Había un pacto, un acuerdo, ¿no? Ese sexenio dejó que cuando vino después Peña, ¿no? Peña Nieto, cambiara la política. Y lo cambió el PRI, de alguna manera. El último gobierno del PRI fue el de Peña Nieto. El de Peña Nieto. Y ahí comenzó a bajar un poco. Después vino el gobierno de AMLO. Porque también México ha tenido históricamente un problema grave de corrupción de las fuerzas de seguridad pública, de inteligencia de la policía, en su momento en los 80s, después de las Fuerzas Armadas. Peña tuvo muchos problemas con las Fuerzas Armadas, en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Donde ahí el comandante jefe Cienfuegos ocultó de alguna manera información importante porque había cierta participación del ejército con Guerreros Unidos, que era un grupo que estaba en la zona de Iguala y tenía que ver con la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, es otra historia larga. Y después vino AMLO con un emblema un poco vacío, un poco naif, que es esto de abrazos no balazos, ¿no? Y que él estableció ciertas comunicaciones, de alguna manera, no con impunidad, pero ciertas comunicaciones. Hay un video muy recordado de él hablando con la madre de el Chapo Guzmán en la sierra sinaloense, en fin. Y Sheinbaum no viene con eso, lógica. Sheinbaum, de hecho, el gobierno de la Ciudad de México, ya fue gobernador de la Ciudad de México, logró bajar un poco la tasa de homicidios, que era un hecho histórico, de la mano de su actual secretario de Seguridad Pública, que cumplía el rol de secretario de Seguridad Pública, pero en el gobierno de la Ciudad de México en su momento, y que Jalisco Nueva Generación intentó matarlo, y estuvo hospitalizado mucho tiempo. Eso no es un dato menor, porque ya desde
la gobernatura de la Ciudad de México se había enfrentado directamente con la organización. Entonces esto viene de lejos el asunto. Y Sheinbaum tiene otro perfil, es otro perfil que no es ni el de AMLO, ni el de Peña Nieto, menos aún el de Calderón, un perfil donde entiende que hay condiciones, si se quiere, estructurales que generan este fenómeno, pero por otro lado hace una persecución directa. Al mismo tiempo está en este contexto que hablábamos antes, ¿no? La revisión de la doctrina Monroe, las negociaciones con el régimen de los Estados Unidos en esto que ellos le llaman narcoterrorismo. Y bueno, ahí está. De México pasamos a Uruguay, vamos a centrarnos en la figura de Gerardo González Valencia, lo nombraste hace un rato, conocido como Quini, cuñado de este líder de esta organización criminal que fue asesinado en México el domingo, o sea, cuñado de Nemesio Ceguera Cervantes. Escribiste en la red social X a propósito del periodo en el cual González Valencia estuvo aquí en Uruguay, ¿no? Entre 2011 y 2020. Recordemos que lo detuvieron en 2016 y luego fue extraditado a Estados Unidos. Y escribiste que es probable que la renta criminal de Jalisco Nueva Generación, organización liderada por el Mencho, recientemente asesinado, se haya lavado en Uruguay, justamente durante el periodo, por lo menos durante el periodo en el que estuvo Gerardo González Valencia en este país. ¿Hay simplemente sospechas o hay algún tipo de elemento que pueda tener hasta valor de prueba? Sí. En el 2022 publiqué un libro que se llamó Los Protectores del Capital, las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de activos en Uruguay. En ese libro hay un capítulo dedicado a los Queenies, y en ese capítulo dedicado a los Queenies explico, por un lado, la conexión de los Queenies, como comentaba hoy, con Jalisco Nueva Generación, y qué hicieron los Queenies en el Cono Sur, no solo en Uruguay, porque también estuvieron en Brasil, estuvieron en Argentina con distintos emprendimientos, ¿no? Y en Uruguay vino Gerardo González Valencia con su esposa y su yerno, ¿no? Hicieron grandes inversiones, compraron una mansión en Punta del Este que en ese momento se evaluaba en $2 millones, tenían alrededor de una decena de autos de alta gama, que podemos decir cada uno alrededor de $100.000, estaba más o menos. Compraron 3 solares en Punta Ballena, recuerdo, creo que en ese momento se estimaba en $500.000, en fin. Digo, él no acusaba un trabajo, de hecho cuando lo detuvieron decía que no trabajaba, se presentaba con los padres de los compañeritos de la escuela privada a la que iban sus hijos en Punta del Este como un cazador, en fin. Entonces, todo apunta, los indicios apuntan a que los ingresos que él que manejaba esa familia, provenían del negocio de las drogas de Jalisco Nueva Generación, en este esquema que yo contaba, donde los Queenies funcionaban como una estructura que les permitía lavar el dinero a Jalisco Nueva Generación. Hay, además de esto que detallaste, ¿no? Esas operaciones inmobiliarias que están relativamente asociadas al lugar en el que estaba afincado González Valencia, si te entendí bien. Sí. ¿Hay alguna otra línea a seguir vinculada, qué sé yo, a negocios de mayor porte? Hoy hablabas de, por ejemplo, el peso del lavado de dinero en la industria de la construcción mexicana. ¿Y por casa cómo andamos, me pregunto? Sí. Ahí tenemos, creo yo que en la construcción tenemos un debe y hay silencio, ¿no? Porque bueno, es un tema escabroso, pero hay un dato que nos permite pensar un poco, reflexionar un poco, ¿no? El Uruguay, los últimos 15 años, 20 años, ha tenido un boom inmobiliario muy importante, con importantes inversiones inmobiliarias en Montevideo, en Punta del Este, pero también en otras ciudades, por ejemplo, pienso en el departamento de Colonia, en fin. Y sin embargo, cuando uno repasa las estadísticas de los reportes de operaciones sospechosas e inusuales de constructoras, por ejemplo, agentes inmobiliarios, son mínimas. Con esto, ¿qué quiero decir? A mí me llamaría la atención, yo pensaría, como una hipótesis de trabajo, de que si aumenta la inversión, tendrían que aumentar los reportes de operaciones sospechosas. No porque se esté sí o sí lavando, digamos, pero sí al menos la sospecha, que es lo que quiere decir el reporte, ¿no? Esto me parece un poco extraño, ¿no?
Y eso no ha ocurrido. De hecho, son muy bajas los reportes de operaciones sospechosas inusuales. Eso puede tener que ver con otras cosas, como por ejemplo la baja percepción de riesgo que hay sobre estos temas. Pero también en el marco de todo esto, se habla poco del lavado en la construcción, ¿no? Y de distintos lugares, no solo desde los lugares, si quieres, de poder o delitos de cuello blanco, ¿no? Porque también da trabajo y da mucho empleo y eso es importante, ¿no? Entonces ahí las parsimonias, los equilibrios son importantes de conseguir. Pero bueno, hay distintos actores que no se meten con ese tema, ¿no? Capaz que lo que te pregunto te lleva a reiterar algunos de estos conceptos, pero para ser más específico, ¿qué explica que alguien como González Valencia o criminales similares terminen eligiendo Uruguay para radicarse y desarrollar aquí durante un tiempo una determinada actividad? Sí, en el caso de él hay una elección del Cono Sur, no solo de él, sino que de varios familiares, o sea, de la organización del Cono Sur como un lugar para desarrollar, si se quiere, la inversión y quizás después explorar otro tipo de negocios legales e ilegales. Y eso no es nuevo tampoco, porque Amado Carrillo Fuentes, que era el líder de la organización criminal mexicana de Juárez, también se instaló en la década de los 90 en el Cono Sur, en Argentina y Uruguay, y también hubo inversiones de esa organización, ¿no? Y en Montevideo, en La Valleja, si no me equivoco, en Punta del Este, en Mar del Plata, en fin. Entonces, no es nuevo. Las organizaciones criminales, cuando están presionadas en una zona, buscan, de alguna manera, huir hacia lugares donde puedan seguir desarrollando su negocio y no estén tan presionadas. Es algo de lógica, de sentido común. Y el Cono Sur ya ha sido elegido por otros, ¿no? Entonces los González Valencia lo eligieron. De hecho, Gerardo González tenía un hermano en Brasil, pretendía huir a Brasil cuando lo detuvieron en Uruguay, montaron negocios en Argentina que fracasaron. Está bien, pero la elección es al Cono Sur. Entonces, ¿qué pasa? A tu pregunta. El Uruguay históricamente, eso yo creo que también lo he demostrado, digamos, con este libro, Los Protectores del Capital, el gran negocio que ha ofrecido el Uruguay al crimen organizado internacional, particularmente al tráfico de las drogas ilegalizadas, pero también a los delitos de cuello blanco, de defraudación tributaria, principalmente de Argentina, ha sido el lavado de activos, ¿no? Y esa es una información que circula, ¿no? Si antes estuvo Amado Carrillo y después estuvo González Valencia, no es casualidad. La información circula. Se buscan los mejores lugares en el mundo donde poder desarrollar el negocio, donde poder guardarse un rato, donde poder invertir. Eso circula. Y el Uruguay, desde la década de los 70, cuando se va construyendo ese sistema financiero apetecible para el capital internacional, donde también se cuela el capital sucio. Es el concepto de plaza financiera del que se habla muchas veces. Exactamente. Eso está ahí presente. Obvio, cambió muchísimas cosas, ¿no? Claro, pasaron muchos gobiernos, había dictadura en ese tiempo. Muchísimas gobernaron cosas. Todos los partidos, los 3 partidos principales, desde el 85 a la fecha. Sí. Y hubo cambios legales y hubo momentos en los que el país se vio obligado hasta por estar en ciertas listas a cambiar legislación. Totalmente. ¿No ha sido suficiente eso? Totalmente. Fíjate que González Valencia vivía a menos de 1 kilómetro de Moravito, en Punta del Este. Entonces, ahí te contesto. Cambiaron muchas cosas positivas, no hay duda. El sistema es mucho más fuerte, pero sigue siendo endeble. Esta última respuesta nos conecta con algo que se discutió ayer en la Cámara de Representantes, porque un proyecto de ley al que desde la Presidencia de la República se le ha dado durante este periodo de gobierno mucha importancia, destinado a establecer modificaciones en la ley antilavado, simplificando, proyecto de ley que lo tuvo al prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, muy activo en todo el proceso de redacción y de trabajo previo a la llegada del Parlamento. Se aprobó con varias modificaciones ayer en la Cámara de Representantes, meses después de una aprobación en general en el Senado, y ahora tiene que volver al Senado. Por un lado, la oposición, grosso modo, un acuerdo entre el Partido Nacional, Partido Colorado, por más que hubo también otras voluntades, bloquearon algunos de los cambios que el gobierno quería introducir en la ley antilavado. Por ejemplo, no se va a aplicar, no hubo votos para ello, la eliminación de las fiscalías especializadas en lavado de activos. Por ejemplo, no se le van a otorgar a la CENACLAF, la Secretaría Antilavado y también contra el financiamiento del terrorismo, determinadas potestades que hubieran facilitado su acceso a información
obtenida de sujetos obligados a reportar ciertas operaciones profesionales, estudios, etcétera, sin orden judicial. Eso la oposición dijo, no lo queremos aprobar. En el caso de lo último que mencioné, se decía esto puede configurar un escenario de superpoderes para Jorge Díaz. Se personalizó un poco en esa parte de la discusión la controversia. Otros cambios sí se aprobaron, como la reducción, ¿no?, la modificación a la baja de los topes para la realización de transacciones en efectivo. Justo en la entrevista anterior y al comienzo de nuestro programa estuvimos hablando de esa modificación. Todavía los topes que vienen del gobierno pasado andan en los $160.000. Ahora hay un esquema de 2 topes distintos, uno en el entorno de los 30.000 y otro de 70.000. Eso no es ley, pero seguramente se apruebe en el Senado y lo sea. Te pregunté una cantidad de cosas, o te planteé una cantidad de cosas. Me gustaría que me dieras una visión de esto que se discutió ayer. Bien. Me parece que el proyecto de ley fortalece muchas cosas, cosas que se arrastran de la ley de urgente consideración, algunos problemas de redacción, como la asistencia al lavado de activos, la asistencia a los delitos precedentes al lavado de activos, una redacción equivocada. Entonces, genera muchos cambios, introduce nuevos delitos, ¿no? Por ejemplo, vinculados con el ciberdelito, vinculados con lo que estamos viviendo ahora con los fondos de inversión ganadera, en fin, hay muchas cosas muy positivas. Después, yo creo que acá lo hablamos en su momento, a mí me parece bien no eliminar la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Creo que sí puede haber problemas de diseño interno, de cómo está manejando la comunicación, el diálogo de las investigaciones de lavado que provienen de otro tipo de fiscalías especializadas o no, pero eso es un tema interno. Que capaz que sí puede haber alguna cuestión que se pueda solucionar con algún cambio de redacción en la ley, pero es netamente, a mi juicio, de diseño institucional. Me parece importante que exista una fiscalía especializada porque te garantiza que haya casos, aunque es verdad que no hemos tenido casos, y para mí eso no tiene tanto que ver con la herramienta fiscalía especializada, sino tiene más que ver con cómo se han constituido, quiénes las han constituido, demoras en conseguir personal capacitado para investigar casos, en fin, tiene que ver con otras cosas, no como la herramienta como tal. Sobre la baja del umbral para la realización de transacciones en efectivo, me parece que está muy bien bajarla, es urgente. De repente yo aspiraría a que sea más baja aún. O sea, esos 2 topes, uno de algo así como 30.000 y pico de dólares, el proyecto lo expresa en unidades indexadas, sí, y el otro es cerca de 70.000. ¿Te parecen altos los dos? Mira, antes de aprobarse la ley de urgente consideración estaban como en $4.700, algo así, las posibilidades de realizar transacciones en efectivo, lo cual es muy bajo. Pero para las organizaciones criminales locales, $20.000, $30.000 es un dinero considerable. Hasta a veces se compran una casucha y que termina siendo un punto de venta de drogas ilegalizadas. De hecho, ahora el año pasado terminé un trabajo de campo y terminamos de escribir ahora el informe y en breve va a salir la publicación, que tiene que ver más con una parte, si se quiere, del mercado de las drogas ilegalizadas, que son con los débiles de poder que participan en el mercado de las drogas ilegalizadas, ¿no? ¿Qué lugares están ocupando? ¿No? Como los eslabones más expuestos de los puntos de venta de droga, de los coordinadores de algunos puntos de venta de droga, que igual, aunque sea el chiquitaje, como dice el gran Ricardo Gil, lavan dinero, ¿no? Entonces, yo no estoy pensando tanto en ellos, pero sí pienso en algunos un poco de mayor porte que coordinan 3, 4, 5 puntos de venta de droga, $20.000, $30.000 es un dinero y compran cosas con eso, ¿no? Y a mí me parece que si bien no son los de gran monta, sí me parece muy importante hacer una persecución de esas organizaciones a través del dinero, que es una forma de generar medidas de seguridad que a priori no son violentas. Y va al nudo del asunto para el actor racional que se dedica a eso, que es un actor racional que está esperando tener un botín muy beneficioso. Porque al actor lo podemos incapacitar, o sea, lo privamos de libertad. Y, entre comillas lo incapacitamos, porque por teléfono el negocio sigue. Y ese es el tema, el negocio sigue. El negocio deja de seguir cuando vos atacás el botín, que es parte de lo que produce el mercado. Volvemos a lo primero que hablamos en la charla, ¿no? La fuerza del negocio de las drogas está en el mercado y su ilicitud. Y es lo que produce la renta criminal.
Por supuesto que hay otros actores no tan racionales que se involucran en el mercado y tienen muchos incentivos simbólicos que son muy importantes considerar, porque les da respeto, reputación, reconocimiento en un ámbito que es ilícito, pero que no lo consiguen en ámbitos lícitos y conformes de la sociedad. No, al revés, son constantemente rechazados de esos ámbitos, ¿no? Más aún siendo adolescentes y teniendo que buscar la jornada del día para alimentar a la familia, ¿no? Hay incentivos simbólicos muy importantes. Entonces, a mí me parece que tendría que ser un poco más bajo el umbral. Gracias, Gabriel, por esta visita. Cuando quiera.